Antes de comenzar, si te gustan los vídeos recuerda suscribirte, gracias. Ha comenzado a respirarse en los pasillos de la Ciudad del Vaticano. Mientras miles de fieles abarrotaban la plaza de San Pedro para el habitual rezo del Ángelus, pocos imaginaban que, desde el Palacio Apostólico, se gestaba una serie de decisiones que podrían cambiar radicalmente el equilibrio interno de la Iglesia Católica. El Papa León XIV, cuya figura se ha mantenido hasta ahora como un símbolo de prudencia y moderación, ha sacudido inesperadamente las estructuras más altas de la curia romana, realizando una serie de nombramientos y relevos que nadie, ni siquiera los más experimentados vaticanistas, había logrado anticipar. Lo que comenzó como un simple rumor de pasillo terminó por confirmarse a través de un comunicado oficial emitido por la Santa Sede a primeras horas de esta mañana. Un documento breve pero contundente en el que se anunciaban no solo nuevos nombramientos en la Secretaría de Estado y congregaciones vaticanas, sino también la renuncia repentina de dos influyentes cardenales considerados hasta ahora piezas claves del pontificado. Esta inesperada reconfiguración de poder ha abierto un debate silencioso, y en algunos sectores, abiertamente hostil, sobre el rumbo que está tomando el actual papado. Detrás de estas decisiones, se esconden tensiones acumuladas durante meses. Disputas internas, diferencias doctrinales, intereses geopolíticos y la constante lucha por mantener o arrebatar cuotas de poder en un estado diminuto en territorio, pero descomunal en influencia global. Una crisis que, según fuentes cercanas al entorno papal, podría no haber hecho más que comenzar. A continuación, desglosamos esta impactante historia en 5 capítulos que le permitirán comprender los verdaderos motivos, consecuencias y secretos no revelados de esta maniobra histórica. La Guardia Suiza había recibido una orden estricta: reforzar el perímetro interno y evitar el acceso de personal no autorizado a determinadas áreas del Estado Pontificio. Era un movimiento inusual. Algo que, para los veteranos de la curia, solo ocurría cuando se avecinaba un anuncio de proporciones considerables. Al mismo tiempo, en la oficina de prensa de la Santa Sede, ubicada a pocos metros de la Plaza de San Pedro, se suspendían de forma inesperada todas las conferencias programadas para esa mañana, alegando en un escueto comunicado razones de agenda y cambios imprevistos en la actividad del Santo Padre. Un pretexto que, para los corresponsales acreditados en el Vaticano, sonaba a señal de alerta. Lo que se esperaba fuese una jornada ordinaria en la vida del Vaticano, con rezos, audiencias y actos protocolares, se transformó en una mañana de incertidumbre y rumores. Algunos empleados, acostumbrados a leer entre líneas el comportamiento de los altos jerarcas, notaron gestos extraños: monseñores apurados, asistentes cerrando puertas tras de sí, funcionarios dejando sobre las mesas sobresellados con el escudo pontificio, y teléfonos que repicaban sin cesar en las oficinas de la Secretaría de Estado. Minutos después, varios cardenales de alto rango comenzaron a congregarse discretamente en la sala del consistorio, una sala histórica utilizada tradicionalmente para reuniones de carácter reservado entre el Papa y su colegio cardenalicio. La convocatoria había sido realizada con apenas unas horas de antelación, mediante mensajes confidenciales enviados durante la madrugada, lo cual ya dejaba entrever que no se trataba de una reunión ordinaria. El ambiente en la sala del consistorio era tenso. Los cardenales llegaban en silencio, algunos intercambiando miradas incómodas, otros evitando el contacto visual. Nadie conocía exactamente el motivo de la convocatoria, aunque los rumores más insistentes hablaban de posibles cambios en el gobierno central de la Iglesia y de la salida forzada de ciertos miembros de la curia. El hermetismo era absoluto. Solo el cardenal secretario de Estado, visiblemente preocupado, se encargó de recibir a cada uno de los asistentes con una breve indicación: el Santo Padre hablará directamente. Nadie hará preguntas. A las 7:30 en punto, el Papa León XIV hizo su ingreso. Vestía sotana blanca, sin la muceta ni la estola, señal de que no habría liturgia ni acto ceremonial. Solo lo acompañaban dos de sus secretarios personales. La imagen era austera, pero la expresión de su rostro reflejaba gravedad. Sin mediar saludos ni fórmulas protocolares, tomó asiento y anunció con tono firme: hoy debemos tomar decisiones necesarias para el bien de la Iglesia. No son decisiones fáciles, pero sí urgentes. Algunos deberán dejar sus cargos, otros asumirán nuevas responsabilidades. El Evangelio exige valentía, y la valentía no es inmovilismo disfrazado de prudencia. El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador. Por unos instantes, solo se oía el leve repiqueteo de un reloj de pared. Nadie se atrevió a levantar la voz.
León XIV comenzó entonces a enumerar, uno por uno, los nombres de quienes serían relevados de sus funciones y de los que asumirían cargos de alto rango en la curia. Algunos nombramientos sorprendieron por lo inesperado, otros, por el perfil de los elegidos. Lo más inquietante fue que 2 de los cardenales presentes, cuya identidad no fue revelada oficialmente, se retiraron de la sala antes de que concluyera la lectura. Testigos aseguran que uno de ellos dejó caer sobre la mesa el sobresellado que contenía su nueva designación, en señal de desacuerdo. Ese gesto, en un entorno donde todo está regulado hasta en sus detalles más mínimos, fue interpretado como un acto de abierta desobediencia. Mientras tanto, en la Domus Sanctae Martae, donde residen habitualmente los cardenales durante sus estancias en Roma, comenzaron a circular versiones contradictorias. Algunos hablaban de un inminente cónclave encubierto, otros de una posible crisis de sucesión, e incluso hubo quien mencionó, en voz baja, la palabra cisma, aunque nadie se atrevió a hacerlo en público. A las 11:15 de la mañana, tras casi 4 horas de reunión, los asistentes comenzaron a abandonar la sala. La mayoría lo hizo en absoluto silencio, esquivando a la prensa y evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como aprobación o rechazo a lo decidido. Poco después, la oficina de prensa del Vaticano distribuyó un comunicado oficial, escueto y cuidadosamente redactado, que confirmaba los nuevos nombramientos en las principales congregaciones y la renuncia de 2 importantes cardenales por motivos personales. La Santa Sede, a través de su oficina de prensa, distribuyó un comunicado oficial de apenas 3 páginas, pero con un contenido explosivo, la lista completa de los nuevos nombramientos y renuncias en los principales órganos de gobierno de la Iglesia Católica. El documento, marcado con el escudo pontificio y la firma de León XIV, comenzaba reconociendo la valiosa entrega pastoral y de servicio de los prelados salientes, pero sin entrar en mayores detalles. Lo verdaderamente llamativo eran los nombres de los sustitutos y el perfil de cada uno de ellos, que confirmaban lo que algunos analistas ya venían advirtiendo en los últimos meses. El Papa estaba decidido a alterar el delicado equilibrio de poder dentro de la curia romana, aun a riesgo de enfrentar la oposición abierta de sectores conservadores. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte al canal. León XIV había mantenido encuentros cerrados con un reducido grupo de teólogos, cardenales afines y diplomáticos vaticanos. Se trataba de reuniones sin registro oficial en la agenda papal y realizadas, en ocasiones, de madrugada en la Domus Sanctae Martae. Los temas abordados, según pudo reconstruir un reducido círculo de filtradores vaticanistas, giraban en torno a documentos reservados, denuncias internas y lo que algunos ya denominaban el informe Vianney, un expediente clasificado que León XIV habría recibido en octubre del año anterior, detallando situaciones graves dentro de varios dicasterios vaticanos. El contenido de ese informe, guardado bajo llave en la Secretaría de Estado, habría revelado irregularidades administrativas, presuntos encubrimientos de escándalos financieros y presiones desde grupos conservadores para frenar determinadas reformas doctrinales, especialmente en torno al papel de la mujer en la Iglesia y la apertura hacia comunidades marginadas. Lo más delicado, sin embargo, era que el informe señalaba a 3 cardenales y 2 obispos de alto rango como supuestos responsables de maniobras internas para desestabilizar el pontificado de León XIV, e incluso sabotear iniciativas pastorales promovidas directamente desde la sede apostólica. La existencia de este informe nunca fue reconocida oficialmente, pero su eco comenzó a sentirse cuando 2 de los cardenales señalados en las filtraciones abandonaron la sala del consistorio sin esperar la lectura completa de los nuevos nombramientos. Aquella retirada intempestiva no fue un simple gesto de desacuerdo, según supieron reporteros bien posicionados en el Vaticano, uno de ellos, el cardenal Mattia Vescovi, prefecto emérito de la Congregación para los Obispos, habría sido sorprendido en las semanas previas intercambiando comunicaciones cifradas con miembros de un sector ultraconservador europeo, opositor abierto a las políticas del actual Papa. En paralelo, sectores diplomáticos vaticanos también comenzaron a reportar movimientos anómalos en algunas nunciaturas. Cables confidenciales enviados desde embajadas vaticanas en París, Varsovia y Madrid alertaban sobre contactos entre ciertos obispos y grupos laicos ultratradicionalistas, algunos de los cuales planteaban abiertamente la posibilidad de un cisma doctrinal si León XIV persistía en sus reformas. Pero quizás lo más inquietante de aquellos días fue la misteriosa aparición de un documento anónimo, titulado Memorándum sobre la crisis de identidad de la Iglesia, que comenzó a circular en despachos y oficinas vaticanas. Firmado bajo el seudónimo Pastor Fidei,
el escrito denunciaba lo que calificaba como desviaciones doctrinales impulsadas desde el papado actual, acusando a León XIV de traicionar la tradición apostólica y de poner en riesgo la unidad eclesial en favor de ideologías seculares. Aunque oficialmente se negó su autenticidad, varios prelados confirmaron haberlo recibido por correo interno. El contenido del texto, con tono combativo y nostálgico de un catolicismo más autoritario, dejó al descubierto la existencia de una resistencia organizada, con tentáculos en dicasterios, congregaciones religiosas y algunos obispados estratégicos de Europa Central y América Latina. León XIV, advertido de la circulación de este memorándum y de las maniobras que se gestaban a su sombra, habría tomado entonces la decisión definitiva: reordenar el tablero antes de que la fractura se hiciera irreversible. Por eso, en las semanas previas a los nombramientos, se habría reunido en 2 ocasiones con un reducido consejo de cardenales fieles, entre ellos, el belga Van Meeren y el colombiano Rafael Ochoa, para definir los relevos en puestos clave y aislar, al menos temporalmente, a los sectores de mayor resistencia. A estas maniobras se sumó la reciente alerta recibida desde la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, que habría advertido sobre movimientos similares en América del Sur, donde sectores episcopales ultraconservadores planeaban difundir una carta pública contra las reformas del Papa. Aunque el escrito aún no se había hecho público, su sola existencia convenció a León XIV de que la ofensiva estaba en marcha y que solo un cambio abrupto en las estructuras de poder eclesial podría frenar el avance de los sectores desestabilizadores. De este modo, lo que se presentó como una reorganización administrativa y pastoral era, en realidad, una maniobra de contención y supervivencia política en el corazón mismo de la Iglesia. Un intento desesperado por blindar al pontificado de León XIV antes de que las conspiraciones internas lo cercaran por completo. El cardenal Mattia Vescovi, recientemente apartado y acusado de conspirar contra el pontificado, se convirtió en una figura clave. A pesar de la presión, logró mantener una red de comunicación con varios prelados y grupos ultraconservadores en Europa y América Latina, quienes veían en él a un símbolo de resistencia. Se hablaba incluso de la posibilidad de convocar un concilio paralelo o una asamblea episcopal alternativa, que pudiera desafiar la autoridad del Papa y preservar la pureza doctrinal. La atmósfera de tensión se volvió palpable en la Plaza de San Pedro, donde varios movimientos católicos tradicionales organizaron manifestaciones silenciosas, pero masivas, con pancartas que reclamaban la defensa de la fe y el fin de lo que llamaban la ruptura de la tradición apostólica. Aunque pacíficas, estas protestas reflejaban un profundo malestar y polarización dentro de la comunidad fiel. Por otro lado, la prensa internacional comenzó a seguir de cerca el fenómeno, y medios especializados en temas religiosos publicaron reportajes alarmantes sobre un posible cisma. Expertos consultados afirmaban que, aunque no inminente, la posibilidad de una escisión dentro de la Iglesia era real si no se lograba un diálogo sincero entre las partes. Para algunos analistas, esta crisis representaba el enfrentamiento entre 2 modelos de Iglesia, uno abierto, pastoral y renovador, y otro rígido, doctrinal y conservador. En el Vaticano, el Papa León XIV respondió con una serie de mensajes públicos y homilías en tono conciliador, donde llamó a la unidad, a la escucha y al diálogo. Sin embargo, en sus discursos también dejó claros mensajes sobre la necesidad de avanzar con valentía y sin miedo a las críticas. En una audiencia general, dijo: "La Iglesia no puede vivir encerrada en miedos y resistencias. El Espíritu Santo nos guía hacia adelante, y quien no camine con nosotros, debe comprender que la misión es más grande que los intereses personales". Mientras tanto, el grupo de cardenales fieles a León XIV, incluyendo a Van Meeren y Ochoa, comenzó a trabajar en estrategias para reforzar el apoyo popular y eclesiástico, mediante la creación de redes de diálogo con comunidades religiosas, movimientos juveniles y asociaciones laicas comprometidas con las reformas. Se organizaron encuentros con representantes de la sociedad civil, líderes sociales y académicos para reforzar la imagen de un pontificado cercano y preocupado por los desafíos contemporáneos. Pero la situación se complicó aún más cuando, de forma inesperada, comenzó a circular un vídeo anónimo en las redes sociales, donde se denunciaban supuestas maniobras de corrupción y abusos de poder dentro de algunas congregaciones recién reestructuradas. El contenido del vídeo, aunque sin pruebas verificables, alimentó la desconfianza y dio munición a los opositores del Papa, que lo utilizaron para cuestionar la legitimidad de los nombramientos.
Este clima de desconfianza y división interna llevó a que algunos obispos europeos, tradicionalmente moderados, comenzaran a pedir una mediación externa. Se habló de una posible intervención del Consejo de Cardenales, un grupo asesor especial creado por León XIV, para intentar mediar entre las facciones enfrentadas y evitar una escalada mayor. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando, a mediados de mes, un grupo de cardenales conservadores envió una carta formal al Papa, solicitando una reunión urgente para expresar sus preocupaciones y pedir la revisión de algunos nombramientos. Esta carta, filtrada a la prensa, fue interpretada como un acto de desafío sin precedentes. En ese contexto, León XIV decidió convocar un encuentro privado en el Palacio Apostólico, en el que por primera vez se reunirían todos los cardenales, tanto opositores como aliados, para discutir el futuro de la Iglesia. La tensión era palpable y la expectación máxima. Todos sabían que esa reunión podía definir el rumbo del pontificado y el destino de la Iglesia Católica. Mientras la fecha de la reunión se acercaba, el Vaticano se preparaba para uno de los capítulos más decisivos y complejos de su historia reciente. La línea entre renovación y ruptura se había difuminado peligrosamente, y el mundo esperaba con el aliento contenido. El Papa León XIV llegó envuelto en un aire denso de expectativa y tensión contenida. El Palacio Apostólico se preparó como escenario para lo que podría definirse como un momento crucial en la historia contemporánea de la Iglesia Católica. La reunión, prevista para prolongarse durante varias horas, comenzó con un ambiente formal pero cargado de emociones soterradas. León XIV, con rostro sereno pero mirada firme, abrió el consistorio con un discurso que buscaba apelar a la unidad y al sentido de misión común. Hermanos en el episcopado, hoy nos enfrentamos a una encrucijada histórica. El desafío que tenemos delante no es solo administrativo o doctrinal, sino espiritual. La Iglesia debe renovarse sin perder su esencia. Mi compromiso es con la verdad y el pueblo de Dios, y sé que juntos podemos superar cualquier división. Sin embargo, la respuesta de los cardenales conservadores no tardó en llegar. El cardenal Mattia Vescovi tomó la palabra con una firmeza que hizo eco en toda la sala. Santísimo Padre, con todo respeto, creemos que estas reformas ponen en riesgo la unidad y la doctrina que nos han guiado por siglos. No podemos aceptar cambios que alteren la tradición ni que abran la puerta a confusiones doctrinales. El debate se intensificó rápidamente. Varios cardenales de línea moderada intentaron mediar, sugiriendo mecanismos de diálogo y la creación de comisiones para estudiar cada una de las reformas. Pero los sectores más duros, respaldados por obispos y movimientos laicos conservadores, elevaron el tono y dejaron claro que no cederían en sus posiciones. Ante esta situación, León XIV propuso una solución inesperada: la convocatoria de un sínodo extraordinario, abierto a representantes de todas las regiones y sectores de la Iglesia, con el fin de abordar las controversias y buscar consensos pastorales y doctrinales. Esta decisión, aunque recibió algunas críticas, fue bien vista por varios cardenales moderados y por buena parte del episcopado internacional. Pero el consistorio también tuvo momentos de alta tensión cuando se discutió la cuestión de las mujeres en cargos eclesiales. Algunos cardenales consideraron inaceptable la presencia de mujeres en puestos de decisión, mientras otros defendieron la necesidad de ampliar su rol como signo de una iglesia más inclusiva y cercana a las realidades contemporáneas. Al término de la reunión, el Papa anunció públicamente la creación del Sínodo Extraordinario y ratificó los nombramientos realizados, señalando que la renovación y el diálogo serían las claves para el futuro. No temamos a la controversia, pues de ella nace la verdadera comprensión y renovación. La Iglesia es una casa en construcción, y todos debemos ser constructores de esperanza. Sin embargo, fuera del Palacio Apostólico, la tensión seguía palpable. Las redes sociales y medios internacionales reflejaban opiniones divididas, desde celebraciones por el avance hacia una Iglesia más abierta, hasta advertencias de que la fractura interna podía profundizarse. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y activa la campanita. Suscribirse al canal.